El tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la humildad. Y voy a comenzar esta meditación con dos grandes personajes de la historia de la iglesia. El primer personaje es Santa Teresa de Jesús, que decía que la humildad nos lleva a la verdad. Es lo que predicó Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Y para vivir la verdad tenemos que tener como esencia una vivencia humilde de la vida. Y en la época contemporánea, cuando el Papa Benedicto XVI asumió el pontificado, dijo lo siguiente: oren para que sea un operario, un obrero lleno de humildad. Así comenzó este Papa, que Dios lo tenga en gloria, un obrero humilde del reino de Dios. Dos grandes teólogos, una mujer que marcó la historia de la humanidad a través de las obras literarias, y Benedicto XVI, que ha marcado la época contemporánea como un gran teólogo, o el mejor teólogo de la época contemporánea que ha tenido el catolicismo. La grandeza y la cabeza bien ajustada de estos dos personajes brotaba esa palabra de la humildad. Y qué bueno que el tema de hoy va en esa línea. En el libro del Eclesiástico, que es la primera lectura, ¿cuál es el primer llamado? Hijo, actúen con humildad en tus quehaceres, que será como un hombre generoso. ¿Qué quiere decir esta frase, que actúa con humildad? En la vida no es simplemente una palabra que resuena bonito en los labios, sino que la humildad no hay que pronunciarla en un concepto filosófico ni teológico, sino que la humildad es el espacio de la vivencia de un cristiano. Y al final del texto de Eclesiástico, ¿qué dice? La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mar ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, y un oído atento es el deseo del sabio. El humilde va actuando con prudencia, va actuando con medida, pero el orgulloso, dice la palabra de Dios, no tiene remedio, pues su planta, el mar,
ha hecho en él sus raíces. Si todo lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo humano es algo fuerte porque descontrola la vivencia de Dios en los corazones de los hombres. El orgulloso no actúa como Dios, sino se va autoconstruyendo en sí mismo, se va engrandeciendo. Es una persona que no reconoce a nadie, sino reconoce su yo profundo. El humilde es comprensivo, es amable, es atento, escucha a los demás. Por eso el libro del Eclesiástico lo resumen muy fácil: un corazón prudente. Cuando nos habla de un corazón prudente, es que parte de la interioridad, que parte del corazón. Y dice la palabra: medita los proverbios, y un oído atento es el deseo del sabio. Un oído atento. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que escuchar con atención a los demás? A veces no escuchamos a nadie. Uno piensa que tiene toda la sabiduría, todo el saber, toda la inteligencia. Y tenemos que tener la capacidad de ser humilde. El humilde es sabio, porque hay una vivencia, hay una virtud en el corazón del humilde, que es la comprensión de sí mismo y la comprensión de los demás. Nada de orgullo, de prepotencia, de altanería. El humilde se distancia de todo eso. Como decía San Juan de la Cruz: me basta Dios. Así habla el humilde: me basta Dios. El que humilde siempre vivirá en la verdad. El que orgulloso va a vivir de la mentira, de la prepotencia, de la grandeza humana, del poder. Y uno tiene que distanciarse de todo eso y vivir la humildad de Dios. Es la centralidad de la primera lectura de hoy. Humíllate y así alcanzarás el favor del Señor. Qué frase tan bonita en el libro de Eclesiástico. Humíllate y así alcanzará el favor del Señor. Y el mayor ejemplo es Jesucristo, que nos hizo una invitación: sean manso y humilde de corazón. Fue el primer llamado que le hizo a los creyentes. Jesucristo hablaba con frecuencia de la humildad y fue tan humilde que murió en la cruz. La humillación más grande que se le puede hacer a un ser humano, pero resucitó para brindarnos la salvación. El humilde tiene capacidad del servicio, de la entrega, sin esperar nada. Por eso este llamado de hoy, en este domingo, en la primera lectura del Eclesiástico, que uno tiene que actuar con humildad, es un llamado a toda la iglesia,
a todos los creyentes que la humildad es la gran grandeza del cristiano. Y lo vamos a entender en el Evangelio de hoy de Lucas. Lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer con ellos y lo estaban espiando. Lo primero es una intención buena, que Jesús no hace distinción. Si lo invita un pobre, él va. Si lo invita uno con dinero, él va. Porque la intencionalidad es buena, es compartir una comida. Y para los judíos, una invitación a una comida o a una cena era un espacio de confianza, del diálogo, porque ellos tenían esa cultura y la tienen, la cultura del banquete, del encuentro. La comida es un encuentro de amistad, de cercanía. Pero ellos, ¿qué hacían? Lo estaban espiando, lo estaban acechando, porque hay una diferencia. Ellos lo estaban espiando, al contrario, ellos lo estaban observando. Son dos palabras diferentes, muy distantes, pero aquí dice espiando. Y dice la palabra de Dios, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Y coloca la parábola de una boda. Y observa muchas personas que quieren sentarse en los primeros lugares. Y él critica esa actitud en la boda. La grandeza está en que la persona sea exaltada por la humildad. Y dice la palabra, si te invitan a una boda, no tome los primeros asientos, ve al último lugar. Y si te llaman, tú te paras y te colocan en un lugar merecido. Pero lo más incómodo es que paren a la persona de un lugar de cierto prestigio y lo coloquen en el último lugar. ¿Cómo tiene que actuar el humilde? Si es humilde de corazón, nunca buscar puesto de importancia en la vida, lugares importantes, sino que te llamen, que el dueño de la boda o los que preparan la boda, en este caso, venga a este lugar de prestigio, siéntese en el lugar digno. Pero uno no puede buscar lugar digno sin la indicación del dueño de la boda. El mundo de hoy a veces piensa lo contrario. Le coloco varios ejemplos. Hay empresas o hay instituciones públicas y privadas que pagan lo que se llama un representante, alguien que lo representa para buscar un lugar de prestigio, lo que se llama relaciones públicas. Es un departamento que tienen todas las empresas
para que aquel señor director o funcionario le busquen un puesto importante donde el jefe lo pueda observar, decir estoy presente. Así va actuando el mundo, engreído por el poder, ciego por el poder. Y el cristiano no puede actuar de esa manera. Nosotros tenemos que ocupar el último puesto, el último lugar. Si nos llamaron con mucha humildad, nos paramos y nos sentamos en el lugar indicado. Pero dice la palabra de Dios, aquellos que se sientan en primer puesto le van a decir, cede el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te invitó, diga, amigo, sube más arriba. Fíjense la palabra, sube más arriba. No está indicando el lugar, si en primero o el segundo o el tercer puesto, sino más arriba. Pero el humilde, ¿qué hace? Se va al extremo, se va al último lugar, diciendo, yo tengo que vivir la humildad de Dios. Y la humildad no es solamente una actitud cristiana, es una actitud humana. El humilde no tiene que ver con capacidad intelectual, y generalmente aquellos que se dedican a profundizar las ciencias, que tienen grandes conocimientos, dicen como Sócrates, yo sé que no sé nada. Frente a la grandeza del cosmos, uno se llena de humildad y de sencillez. Por eso, ¿qué dice el esquema del mundo? El esquema del mundo es diferente. El esquema del mundo es poder, es grandeza, el tener. Mientras el esquema del cristianismo es diferente. Es la humildad, la sencillez, el servicio, la entrega total por el proyecto del reino de Dios. Son esquemas diferentes. El pensamiento de Dios para el ser humano es diferente con relación al pensamiento del hombre contemporáneo de hoy. La sociedad de hoy piensa en grandeza, piensa en poder, buscar los primeros lugares, las primeras posiciones. Pero lo más grande es aquella persona que tiene la cabeza bien amueblada, que tiene su cabeza bien ajustada y es capaz de ocupar el último lugar como Jesucristo, que fue el gran profeta, el gran Mesías, el que vino a salvar al mundo del pecado y vivió totalmente una vida de humildad. Y le enseñó a los discípulos a ser humilde, a ser sencillo. Y dice el texto de Lucas al final, dijo a los que lo habían invitado, cuando des una comida,
o una cena. Cuando des una comida y una cena, aquí está la centralidad de la vivencia de la fe cristiana frente a los demás, frente a este mundo de consumo, a este mundo materialista, a este mundo relativista, a este mundo vale más el tener que el ser. ¿Cuál es el llamado cuando uno da o invita a alguien a una comida o a una cena? Dice la palabra: no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. El esquema que se usa en este mundo, a quienes generalmente uno invita a una comida, aquellos que son cercanos, aquellos que tienen grado de poder, aquellos que tienen decisiones en el mundo. Es el esquema y la estructura de este mundo contemporáneo, pero no es la estructura de Dios, no es el pensamiento de Dios frente a un banquete que simboliza el reino de Dios, que simboliza este banquete el encuentro con el Señor. Dice: porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Aquí está lo importante para los cristianos. Y hoy nosotros con esta palabra tocamos fondo de la vivencia de nuestra fe cristiana, que esto resultará incómodo para muchas personas, a quienes nosotros tenemos que invitar a una comida, a una cena. Eso resultará incómodo lo que voy a decir, pero no puedo manipular la palabra de Dios, no la puedo orientar a mi criterio, sino al criterio del Evangelio, de la propia palabra que pronunció Jesucristo, y lo dice hoy: cuando des un banquete, invita a pobres. ¿Qué quiere decir la palabra pobre? Aquellos que no tienen nada, aquellos que no tienen ni para comer. En la categoría coloca primero a los pobres, para que uno no se equivoque, que la iglesia siempre tendrá presente en sus corazones a los pobres, a los humildes de corazón, porque tú puedes ser rico, pero eres pobre, porque tu corazón está distante de Dios. Hay pobreza material y pobreza espiritual. Aquí Jesucristo no pone categoría del tipo de pobreza. Dice: invita a los pobres, lisiados. Ahí sí pone categoría: lisiados, cojos, ciego, y serás bienaventurado. La categoría que dice Jesucristo: serás bienaventurado, diciendo que ha actuado correctamente en la vida. Aquí te da un indicador que el pensamiento de Jesucristo es muy diferente al pensamiento de este mundo. Este mundo, ¿qué es lo que quiere? Que domine el mercado, que domine el consumo,
que domine las cosas materiales, que domine el poder y la grandeza humana, que buscan un ejemplo los grandes políticos, poderes en este mundo, tener muchas personas que lo sigan, pero a través del dinero, del pago, la compra de conciencia. No, Jesucristo actúa con libertad. Inviten a los ciegos, a los pobres, a los lisiados, diciéndole claramente que ahí está la riqueza grande de la iglesia. Y nosotros no podemos distanciarnos de esa misión de la iglesia. Podemos ser amigos de los grandes empresarios, porque quizá ayudan a los pobres y a los necesitados. Podemos ser ayuda, amigos de personas distinguidas, ¿por qué no? Porque la amistad es la amistad. Pero en la hora de hacer una opción por Cristo Jesús, tenemos que colocar nuestros oídos, nuestros ojos, aquellos que sufren, que son despreciados por el mundo, que nadie quiere ni tocarlos. A eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Recuerden a Santa Teresa de Calcuta. En la India vio una pobreza extrema y fue capaz de arrodillarse delante de los enfermos y la pobreza. Y esta mujer es grande. Jesucristo, que fue capaz de compartir con los ricos, con los pobres, con los humildes, pero tenía su pensamiento y su centralidad clara. Los débiles de este mundo, los pobres, siempre estarán conmigo. Y murió alrededor de dos pobres, dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pobreza, quizá uno de los ladrones era rico, pero tenía la pobreza de tomar las cosas que no le correspondían. Es decir, que hay pobreza espirituales en medio de la grandeza de este mundo. Y al final dice, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Fíjense la centralidad. ¿Quiénes invitan? Aquellos que tienen ciertas facilidades. ¿A quiénes Jesucristo le dice que invite? A los pobres, a los humildes. Es decir, aquel rico que es desprendido, que ayuda al necesitado, que es capaz de su ganancia decir, yo voy a ayudar en obras sociales. No es que Jesucristo rechace a los ricos. No es que Jesucristo rechace a los emprendedores, a los empresarios de este mundo. No, porque son los ricos que van a invitar a los lisiados, a los pobres, porque los pobres y los lisiados y los cojos no tienen cómo hacer una invitación a un banquete. Que los ricos sean partícipes del desarrollo de una nación. Que sean partícipes, que esos pobres sean elevados a cierta dignidad a través de los medios de producciones que tienen. Y ahí está la grandeza de la riqueza de este mundo. Que esa riqueza sea humanizante, que se humanice el mundo, saliendo de la miseria y la pobreza de este mundo. Por ejemplo,
Si un empresario tiene un grupo de trabajadores que lo trate con dignidad, con el sueldo digno que merece, que le den los bonos necesarios de la ganancia. Y hay empresas que no voy a mencionar aquí que son modelos de eso, que son modelos que ayudan a los trabajadores, le ofrecen bono, le ofrecen parte de su ganancia y no son acumuladores de todo. Eso es lo que le está diciendo hoy Jesucristo a aquellos que tienen facilidades económicas. No es que den su riqueza, sino que promuevan y desarrollen en medio de su empresa a la gente humilde y sencilla de corazón que están alrededor de ellos, que son parte de lo que han conseguido. Invítenlo a la boda, invítenlo al banquete, que sean parte integral del desarrollo de ustedes, pero no sean vayan acumulando bienes solamente para ustedes, porque se van a engordar demasiado y delante de Dios lo juzgará. ¿Qué tú hiciste con los obreros, con los trabajadores que tú tenías? Tú los promoviste, tú los sacaste de la pobreza, porque ya si gastan el dinero o viven una vida desenfrenada es otra cosa. Y repito que hay muchas empresas que hacen esto, que desarrollan a sus trabajadores, lo promueven según el rendimiento y su capacidad. Pero hay otros que son fuertes para desprenderse, porque tienen capacidad para acumular riqueza para sí mismos y no piensan que la muerte está tan cerca de los ojos, de los lentes de su espejuelo. Por eso es un llamado a promover al ser humano, a promover a los trabajadores, a promover a aquellas mujeres que están en las empresas, que tienen unas herramientas intelectuales buenas, que también ellas vayan escalando en puestos importantes en las empresas, porque es parte de ayudar también a los débiles, a los pobres, a los cojos, a los discapacitados. Por eso muchas empresas organizan fundaciones y a través de esas fundaciones hacen centros de educación, hacen centros para atender a los discapacitados. Eso es algo bueno que merece la pena y hace en vida lo que dice la palabra de Dios. Y hay que darle un aplauso a esa persona que son emprendedoras, que son ricas y son capaces de ayudar al necesitado con lo que tienen y lo invitan al banquete, a ser parte de su vida. Vamos a pedir al Señor hoy por los pobres, los humildes, los lisiados, a los desposeídos, a los que no tienen nada, a los jóvenes abandonados, niños y niñas que mueran por conflicto de la guerra, para que verdaderamente aquellos que tienen poder en este mundo, que tienen dinero, sean capaces de admirarse y comprender que la pobreza algunas veces la crean maquinaria del Estado para hacer la persona más pobre y más humilde de la sociedad, siendo persona justa y seria. Que el Señor nos ayude a ayudar a aquellos que necesitan más, que son pobres materiales y pobres espirituales. Que así sea. Amén.